y todas tengamos educación, en donde todos y todas tengamos salud. Una vida en donde todos tengamos tierra, un pedazo de tierra de donde sacar el alimento. Vida digna significa una vida en donde podamos disfrutar de los derechos que nos son propios como seres humanos. Y si Dios envió a su Hijo, si su voluntad fue enviarnos a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia, entonces yo creo que Dios no estará muy de acuerdo cuando unos cuantos, ya mencionaba ahí el Padre, unas cuantas familias tengan en exceso bienes materiales, mientras que otras no tengan ni lo necesario siquiera para vivir. Si Dios quiere vida abundante para todos y todas, yo creo que Él no está de acuerdo con que unos coman los 3 tiempos y coman en exceso, incluso hasta el grado de tirar la comida. Yo creo que Dios dice, no es eso lo que yo he pensado cuando he creado al ser humano. A mí me llamaba la atención lo que dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, en el número 53. Dice el Papa Francisco, no se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Y en nuestro país hay gente que pasa hambre. Hay gente que no puede hacer los 3 tiempos de comida. Hay gente en nuestro país que a lo mejor puede ser que hagan los 3 tiempos de comida, pero no una comida suficientemente alimenticia. Y eso no es tener vida en abundancia como Dios la quiere para todos y para todas. Me llamaba mucho la atención un dato que casualmente en estos días cuando me invitó Ollantay, me lo encontré por ahí, este dato que es del Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos sacaba una información recientemente en la que indicaba que más de 3.8 millones de personas en nuestro país tienen un consumo insuficiente de alimentos. Un consumo insuficiente de alimentos. De ahí nos deriva otro problema grave en Guatemala, como lo es el problema de la desnutrición infantil. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, ahí habla de que Dios no fue indiferente ante la esclavitud que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Vivían bajo la esclavitud de los faraones. Y dice el libro del Éxodo que Dios bajó y dijo, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo. He oído los gemidos de mi pueblo. Y he decidido bajar a liberarlos. Yo creo que nosotros le pedimos a Dios también que vea el sufrimiento de la esclavitud que tenemos actualmente en Guatemala, la esclavitud de las injusticias, la esclavitud de las desigualdades, la esclavitud de la corrupción en Guatemala, que al paso de los años se ha vuelto más desvergonzada, podríamos decir. Nosotros le pedimos a este Dios que liberó a Egipto de aquella esclavitud, que vea también la esclavitud de la impunidad en la que estamos sumidos. Y últimamente, sobre todo durante los últimos gobiernos, la esclavitud del narcotráfico. Por eso decimos que en Guatemala hay una cleptonarcocracia.
Estamos esclavos de esos grandes males en nuestro país y nosotros le pedimos a Dios que no sea indiferente y que vea también esa esclavitud y que nos ayude a liberarnos, que nos ayude a pensar de qué manera nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que tengamos vida, porque tener una vida bajo esas esclavitudes no es tener vida en abundancia. También en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 8, dice que cuando Dios creó al ser humano, lo puso en un paraíso. Y al final de la Biblia nos habla de otro paraíso. En el libro del Apocalipsis nos habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Hay un teólogo amigo, Daniel Jensen, que nos ayuda a leer eso que está en la Biblia. El hecho de que hay un paraíso en el libro del Génesis, un paraíso en el que Dios puso al ser humano. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos felices, sus hijos e hijas, desde esta tierra. Desde que creó al ser humano, lo puso en un paraíso en donde no le faltaba nada para tener una vida plena, para tener una vida de abundancia. Y claro, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, otro paraíso, los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios nos quiere felices no solamente allá, en esos cielos nuevos y tierra nueva. Dios nos quiere felices desde aquí, desde esta tierra. Así comenta Daniel Jensen, estos dos paraísos que hay al principio de la Biblia y al final de la Biblia. Y yo creo que para hacer realidad ese deseo de Dios, de que vivamos, primero que tengamos vida en abundancia. Segundo, por el libro del Éxodo, que tengamos una vida en libertad, que viene a complementar la vida en abundancia. Y tercero, que vivamos felices. Vida digna, vida plena, en condiciones dignas de un ser humano, vida libre, vida feliz. Pero para eso, pues sabemos que es importante la organización. Porque sin organización no vamos a hacer posible eso que Dios quiere para todos los seres humanos. Uno se pone a pensar en que cualquier padre de familia, ¿qué es lo que quiere cuando le nacen sus hijitos? ¿Qué es lo que quiere para esos hijos? Un padre de familia o una madre de familia, cuando traen a los hijos al mundo, lo que quieren es que ellos sean felices, que ellos tengan todo lo necesario para ser felices. Y por eso ellos quisieran mandarlos a la escuela, ellos quisieran que tuvieran acceso a la salud, pero muchas veces no se puede. Y si un padre terrenal quiere una vida digna, una vida feliz para todos sus hijos e hijas, pues nuestro Padre Dios no es la excepción. Él quiere vida digna, vida libre, vida feliz para todos sus hijos, para todas sus hijas, no solo para unos cuantos aborazados que acaparan las cosas que Dios ha creado para todos y para todas. También les quiero mencionar otro texto bíblico abonando esta idea de que Dios quiere vida digna, vida feliz para todos sus hijos y para todas sus hijas. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, encontramos este texto que dice: me gozaré de mi pueblo, ya no se oirán en él gemidos ni llantos, ya no habrá allí niños que mueran al nacer. Es lo que pasa en Guatemala todavía. Ya no habrá ahí niños que mueran al nacer, ni adultos que no completen sus años. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán sus frutos. No construirán
para que otro las habite, ni plantarán para que otro coma. Y mis elegidos podrán gustar de lo que sus manos fabriquen. No se fatigarán en vano, ni engendrarán hijos para la catástrofe, porque los años de mi pueblo serán los de un árbol. Esto es lo que Dios quiere para todos nosotros, sus hijos e hijas, y no solamente para un grupito de unas cuantas familias en Guatemala. ¿Qué nos toca hacer a nosotros para que esto se vaya haciendo realidad en nuestro país? Bueno, pues yo creo que en este encuentro pues se irán dando algunas ideas, algunas sugerencias de cómo podemos hacer para vivir de acuerdo a lo que Dios ha pensado, de acuerdo a la dignidad, a la libertad y a la felicidad que Dios quiere para todos sus hijos y para todas sus hijas. Esto es lo que yo quería aportarles en esta tarde. Bien, gracias hermano Toribio por esa reflexión. Y entonces en este momento vamos, ahí sí que tener el